2024 ya está aquí y se presenta como un año muy interesante a la hora de invertir por los eventos que están por ocurrir. Por un lado, tenemos las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Tenemos también la potencial aprobación del ETF de Bitcoin que podría llegar tan pronto como esta misma semana. Y tenemos también dos eventos importantísimos. Las primeras bajadas de tipos de interés que podrían llegar a mediados de año y también la especulación sobre qué va a pasar con el precio de la vivienda. Así que en este vídeo vamos a ver qué va a ocurrir con el precio de las acciones, de los fondos indexados, de Bitcoin, del real estate y de algunas inversiones especulativas. Y te contaré cómo afronto yo este año y en qué voy a invertir. Eso sí, déjame comenzar diciéndote que 2023, que empezó con muchísima más incertidumbre y miedo de la que ha empezado 2024, fue finalmente un año espectacular para la mayoría de los inversores. Más de 23% en el S&P 500 en dólares, más de 150% en Bitcoin y también rendimientos muy buenos en otras tantas inversiones. Así que recuerda siempre que en tiempos de miedo e incertidumbre, ser valiente y mantener la calma y el plan paga. Pero venga, no perdamos más tiempo y vamos con mi visión de los principales activos para 2024 con el objetivo de que puedas inspirarte y reforzar tus tesis de inversión. Vamos a ello. La realidad es que empezando con las acciones y la renta variable nos enfrentamos a un panorama excepcionalmente distinto al de 2023. Y es que si el año pasado fue el año en el que vivimos la subida de tipos más agresiva por parte de la Fed y de los bancos centrales de la historia, este año es radicalmente opuesto. No solo no vamos a ver subir los tipos, sino que según todos los analistas vamos a ver al menos 3 bajadas de tipos durante 2024. Pero es que además de la potencial bajada de tipos, nos vamos a enfrentar a otro evento como inversores muy interesante y no es otro que las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Te lo cuento porque como inversores la mayoría de nuestro dinero, si lo hacemos a través de fondos indexados o incluso a través de acciones normales, suele estar en el S&P 500 y las elecciones pueden afectar a qué ocurre con nuestras inversiones. Te preguntarás qué ha ocurrido en otros años de elecciones presidenciales. Pues vamos a verlo. Quizá uno tiende a pensar que ante años de incertidumbre donde no se sabe si republicanos y demócratas van a ser los que se mantengan o cambie el poder y dicten la agenda económica, pues las bolsas reaccionen negativamente a esta incertidumbre. Pues la realidad es que ocurre lo contrario. Tengo aquí un estudio súper interesante de Morgan Stanley en el que se nos afirma que de media en los más de 23 años electorales que ha habido, el retorno medio del mercado ha sido positivo en un 11,28% de rentabilidad media. Si te soy sincero, no entiendo muy bien por qué me sorprendo, porque la realidad es que si vemos la rentabilidad media anual del S&P 500 está en más de un 9%. Entonces al final un 11% de rentabilidad media es un poquito por encima de la media, pero nada descabellado. Si hurgamos un poquito más en el informe de Morgan Stanley, vemos que además de los 23 años en los que ha habido procesos electorales a las elecciones presidenciales, en más de un 80% de ellos el retorno ha sido positivo. También está muy en línea con la historia del S&P 500, que desde 1900 hasta ahora, es decir, en más de 120 años, el 71% de los años en los que uno invierte se gana dinero. Así que todos estos datos nos hacen ir con un optimismo moderado a 2024, viendo que al menos no hay demasiados vientos de cola para que nos hagan creer que va a ser un mal año. Pero como sabéis que a mí tampoco me gusta demasiado hacer predicciones vista a 12 meses, quiero presentarte este otro gráfico de aquí. Es el gráfico que te dice la rentabilidad que hubieras tenido año a año si hubieras invertido exactamente hace 20 años. Es decir, en el 2023 te daría la rentabilidad que hubieras obtenido en los 20 años anteriores de media. Es decir, si hubieras invertido del 2003 al 2023. Vemos en este gráfico que en todos los periodos de 20 años se hubiera obtenido ganancias. Pero ojo, se hubiera obtenido ganancias incluso en el periodo que iba de 1929 a 1949, un 2% de rentabilidad media anual compuesta solo. Pero hay que tener en cuenta que en ese periodo se vivió el gran crash del 29 y se vivió la Segunda Guerra Mundial y lanzamiento de bombas atómicas que dejaron destruido medio mundo después de la guerra. Vemos que incluso con escenarios tan catastrofistas, la bolsa obtuvo rendimientos positivos. Esto fue una excepción porque si miramos el resto del gráfico, vemos que la mayoría de periodos de 20 años está entre un 7 y un 11% y hay periodos tan buenos en los que se ha llegado a obtener un 18% de rentabilidad media anual compuesta.
Por tanto, yo seguiré invirtiendo en renta variable diversificada mundialmente, porque si somos capaces de obtener un 9% que está cerca de la media del S&P 500, aunque no sea el 50 o 100% mensual que nos venden los vendemotos del trading, si metemos 500 euritos durante 30 años, vamos a acumular casi 1 millón de euros, de los cuales nosotros solo hemos aportado 180.000 euros. Así que venga, recapitulando, la renta variable en 3 conclusiones. La primera es que el hecho de que los tipos de interés tiendan a ser bajistas durante el 2024 es muy positivo, porque los tipos de interés actúan como fuerzas de gravedad. Cuando se elevan, el crecimiento económico y la actividad económica tiende a enfriarse, y cuando se bajan, la actividad económica tiende a ser mayor y tiende a fluir más el dinero, con lo que es positivo para el consumo y por tanto es positivo para los precios de la renta variable. El segundo es el hecho de que en la mayoría del mundo las grandes economías, incluida la estadounidense, siguen creando más puestos de trabajo, incluso por encima de lo esperado, por lo que mientras el mercado laboral se encuentre fuerte, habrá más consumo y también será positivo para las acciones. Y por último, como tercera conclusión, ya hemos visto que los años electorales suelen ser muy buenos de media para la inversión en el S&P 500. Pasando a inversiones más especulativas y con una rentabilidad riesgo más alta, vamos a hablar de, sí, Bitcoin. Y es que el principal criptoactivo está en boca de casi todo el mundo, con las noticias que nos llegan de que los ETFs presentados por BlackRock, Fidelity y otras gestoras pueden ser aprobados tan pronto como esta misma semana. Y ojo, con comisiones tan bajas como pueden ser del 0,3% anual en el caso de BlackRock. Estos son comisiones muy similares a las de los fondos indexados de renta variable. Y sin duda esto ayudaría a que miles y millones de inversores se lanzasen a invertir en este activo. Y es que al final, especialmente para la gente más mayor o con más poder adquisitivo y que quiere invertir cantidades grandes de dinero para diversificar su patrimonio, registrarse en un exchange que está por ahí registrado muy bien, no sabes dónde, con un nombre muy raro, con licencias que no terminas de entender y encima con noticias como las que vimos hace poco, que a Binance pues la multaron con miles de millones por fraude, que a FTX pues lo quebraron y está todavía en proceso de ver qué pasa con el dinero de los clientes. A la gente le da mucho respeto registrarse en plataformas, depositar su dinero y custodiar en estas plataformas sus criptoactivos, o peor aún, custodiarlas de manera propia, teniendo que hacerlo en frío, con ledgers, con cosas que la gente no entiende demasiado bien. Por tanto, una aprobación de un ETF desde el que podrías invertir en brokers pues tan famosos como Interactive Brokers, Fidelity, BlackRock y todos estos que son los principales, ayudarían a que inversores institucionales pudiesen ya poner parte de sus carteras como estrategia de diversificación. Hay quien dice que este evento para Bitcoin es el típico de buy the rumor, sell the news, que quiere decir básicamente compra el rumor y vende la noticia cuando se avise, porque ya estará, digamos, metido en el precio la aprobación del ETF y por tanto caerá una vez que se apruebe. Pero yo creo que este no es este tipo de evento. Y es que al final Bitcoin sigue todavía un 40% de su precio máximo. Y yo creo que no estamos en momento de burbuja, en momento de demasiada euforia y ni siquiera el gran público está entrando masivamente como lo hacía en picos de mercado anteriores a Bitcoin. Y es que al final, piénsalo bien, por lo menos en mi entorno, amigos míos jóvenes pero que tienen bastante dinero, ni siquiera se fían de los exchanges ni de custodiar los activos uno mismo y por eso finalmente no invierten en Bitcoin. Por lo que es mentira que todo el que ha tenido que entrar ya ha entrado. Todavía queda muchísima gente por lanzarse a tener a Bitcoin como una parte de diversificación del patrimonio. Ahora bien, no te engañes, recuerda esta tabla, Bitcoin no es activo nuevo y como todos los activos nuevos y en crecimiento va a tener una gran volatilidad. Esto no quiere decir que vaya a seguir creciendo indefinidamente sin correcciones. La tuvo en 2022, la tuvo en el pasado y las tendrá en el futuro. Por eso, aunque yo crea que Bitcoin va a ser una apuesta con muy buena rentabilidad a largo plazo, también creo que tiene un riesgo más alto que la de la inversión, por ejemplo, en acciones. Por tanto, por muy buena apuesta que crea que es, nunca le voy a dar más de un 15, 20 o como muchísimo 25% de peso en mi portafolio. Y es que, aunque crea que va a tener rentabilidad esperada en la próxima década mayor a otros activos, al final, por muy alta que sea esta rentabilidad, si ya tienes un 20 o 25% de exposición, el retorno extra que le dará a tu cartera será muy interesante. Y si por el contrario no se materializa esta apuesta y se va a cero, no pasará nada en mi patrimonio porque el otro 80 o 75% del patrimonio crecerá y compensará esa pérdida. Y al final, en el juego de la inversión, sabemos que vamos a ganar a largo plazo y lo que hay que hacer es no morir en el intento.
Respecto a los bienes inmuebles, 2024 va a ser un año bien interesante. Y es que si mucha gente, incluso yo, pensaba que con la subida tan agresiva de tipos de interés el precio del real estate iba a pinchar, la realidad es que esto no ha ocurrido. Más bien lo contrario, se han mantenido como estaban. Y es que si bien es cierto que las transacciones inmobiliarias y el precio de venta no ha subido e incluso el número de compraventas se ha reducido en estos últimos años, el precio se ha mantenido. Y te preguntarás, ¿y cómo es esto posible? Sí, los tipos de interés se han disparado y el encarecimiento de la financiación es ahora mucho mayor que hace unos años y no se ha visto afectado el precio. Pues bien, esto es simplemente posible por esto que ves aquí. Como ves en esta gráfica, la construcción de nuevas viviendas sigue en mínimos. Y esto ocurre tanto en España como en la mayoría de países desarrollados del mundo. No hay suficiente oferta para toda la demanda que hay de vivienda. Y esto hace que por mucho que se haya encarecido el precio de la financiación, en lugar de subir simplemente los precios, se han mantenido como estaban, pero no han llegado a bajar, porque no hay la suficiente oferta como para hundir el precio. Y como vemos en esta noticia, la población española y del resto de los países desarrollados no para de crecer. Y si esto lo mezclamos con que cada vez se construye menos y cada vez emigra más la gente, pues tenemos un déficit de vivienda, como nos indica en esta noticia, y cada vez hay menos casas a la venta. Por tanto, para este año, si sumamos que la financiación puede abaratarse un poquito por la bajada de los tipos de interés y sumamos que no se está construyendo más, dudo mucho que veamos bajadas de precio en las capitales de provincia y de estados. Creo que si queremos obtener buenas rentabilidades invirtiendo en inmuebles, no nos va a quedar otra que remangarnos y buscar oportunidades en las que tengamos que añadir mucho valor añadido, como puede ser reformas, cambios de uso o comprar edificios que están en muy mal estado, reformarlos y ponerlos al corriente y sacarlos al alquiler. Si no, me da a mí que va a ser un mal momento para invertir a largo plazo en inmuebles, a no ser que lo que queramos sea optar por una revalorización del patrimonio vía apreciación de activos y no vía distribución de rentas. Y finalmente, para aquellos que os interesa la inversión en activos como son los relojes suizos de lujo, os voy a decir qué va a pasar con ellos en este 2024. Pero antes, déjame recordarte que puedes descargarte gratis mi guía de inversión de 2024 y mi hoja de presupuesto personal y de contabilidad de patrimonio desde este link de abajo. Además, dentro de muy poquito os voy a revelar algo que es súper importante para mí y también para vosotros a los que hayáis descargado este documento. Bien, volviendo a los relojes de lujo, he de decirte que este año es muy interesante para aquellos que os queréis iniciar en este mercado. Y la razón te va a sorprender. Y es que creo que el mercado secundario, es decir, el precio de los relojes en segunda mano, va a seguir bajando. Y me dirás, pero Javi, ¿y entonces cómo va a ser interesante para iniciarse en la colección de estos artículos de lujo? Pues porque si el precio de segunda mano baja o se mantiene estable, menos gente querrá ir a comprarlos a la tienda oficial y por tanto habrá menos competencia para adquirir al precio oficial estas piezas de lujo. Y es que déjame recordarte cómo funciona la inversión en este tipo de relojes. Cuando uno los quiere comprar en la tienda oficial hay listas de espera o incluso ni siquiera te apuntan para estas listas de espera en los modelos más populares. Entonces la gente que quiere comprarlos de verdad con mucho dinero va al mercado secundario porque tiene dinero pero no tiene paciencia. Y por tanto, si tú has podido comprarlo, el valor de tu reloj se dispara. Pues bien, en estos últimos años era casi imposible para cualquiera que quisiera iniciarse ir y comprar pues, los relojes más populares de Rolex, de Patek Philippe o de Audemars Piguet porque se estaban pagando a por 2 o por 3 en el mercado secundario. Esto ha ido bajando, esta especulación ha ido bajando con la corrección de activos más especulativos como también era el Bitcoin. Y esto va a permitir este año que si tú te quieras iniciar en este mundillo tengas muchas más posibilidades de empezar a adquirir piezas que te gusten para ir creando tu colección. Sinceramente, yo no invierto en relojes para comprar una pieza y venderla al día siguiente por un 50% más. Lo hago como coleccionista y como coleccionista es como creo que tiene todo el sentido crear una pequeña colección con un porcentaje bajo de tu patrimonio de relojes que puedas disfrutar y que además con un poco de suerte vayan a aumentar su valor y a protegerte de la inflación también en esa parte de tu patrimonio y mientras puedas disfrutarlo. Y es que al final creo que todo hombre debe tener a lo largo de su vida al menos un buen reloj del que sentirse orgulloso y que disfrutar toda su vida. El reloj para el hombre, en mi opinión, es el complemento más importante y que más le hace lucir. Al final las mujeres tenéis los bolsos, tenéis otro tipo de joyas, la ropa, los zapatos, pero nosotros los hombres, un buen reloj dice mucho de nosotros y es una buena manera de mostrar nuestra personalidad a los demás. Y teniendo en cuenta que si te compras una buena pieza suiza
pieza artesanal al final te va a durar toda la vida, aunque te gastes 6, 7 o 13.000 euros, creo que si tienes en cuenta los momentos de disfrute, de orgullo y las conversaciones que te va a permitir iniciar esa pieza a lo largo de 60 o 70 años, no te va a salir cara. Así que creo que 2024 va a ser un buen año para iniciar tu colección si aún no tienes contacto con un distribuidor oficial. No te frustres si en el pasado te han rechazado y vuelve a intentarlo este 2024 a medida que el hype del mercado secundario se enfría. Hasta aquí este update del mercado. Recuerda meterte en mi lista de emails descargándote el ebook que te presento y la plantilla de Excel, porque de verdad que te voy a contar algo muy importante en las próximas semanas y no quiero que te lo pierdas. Déjame en los comentarios tus dudas y sobre todo dale al like y suscríbete y compártelo con tus amigos, que para ti es gratis y a mí me ayuda un montonazo y me ayuda a que cada vez seamos más en esta comunidad. Muchísimas gracias y hasta el siguiente vídeo.